¿Cómo están mis queridísimos gandallas? Antes de empezar un saludo rápido a J. Roberto y Carlos Emilio Rangel. Ahí lo tienen. Y pues bueno, el autor que toca para este video es Herbert George Wells, considerado el padre de la ciencia ficción, igual que otros escritores como Julio Verne o Jonathan Swift. Pero hay que tomar en cuenta que Herbert George Wells escribió varios libros de ciencia ficción que hasta hoy en día han inspirado lo que se podría considerar lo que es la ciencia ficción contemporánea. Pero bueno, más conocido como H.G. Wells para los cuates, pero yo como no soy cuate, pues le digo Herbert George Wells. El libro que tengo para este video es Esquema de los tiempos futuros. No sé qué tan conocido sea este libro en otros países, pero al menos yo quise investigar un poco acerca de este libro y no encontré mucho en internet, encontré muy poco. Pues lo que hace George Wells para este libro es algo que es muy típico hoy en día en las creepypastas, ¿no? Es el tipo de que me encontré unas cintas que no sé quién las grabó y yo no las hice, pero nada más las pongo en un canal para hacerlo misterioso. Bueno, los escritores también recorrían ese aspecto, ¿no? Aquí es lo que hace George Wells. Él, pues aquí nos cuenta que él no fue el que escribió este libro, conoció a otra persona que fue la que escribió verdaderamente este libro, pero Wells nada más se encargó de publicarlo posteriormente. Ya lo han hecho otros escritores también, ya lo hizo Edgar Allan Poe con las aventuras de Arthur Gordon Pym, lo hizo Giovanni Papini para Gog y el Libro Negro, también lo hizo JJ Benítez para toda la saga de Caballo de Troya, pero pues eso de decir no lo escribí yo, lo escribió otra persona, yo nada más lo estoy publicando, es parte pues de el ambiente para leer este libro. Aquí Wells nos está contando que conoció al doctor Philip Raven, que este doctor le dice que cuando se queda dormido tiene sueños en donde lee un libro y en ese libro vienen varias profecías de lo que va a suceder en tiempos futuros y él cuando se despierta se encarga de escribirlos antes de que se le olviden por completo. Entonces conforme va pasando el tiempo, este doctor Philip Raven se da cuenta de que mucho de lo que ha soñado se vuelve realidad, ocurre tal cual al pie de la letra, pero otras cosas no llegan a suceder. Entonces después George Wells empieza a investigar acerca de esta cosa que le interesa mucho y encuentra los escritos que dejó el doctor Philip Raven. Entonces muchos de estos documentos que dejó fueron muchos garabatos que hizo a mano, muchas otras cosas le escribió a máquina de escribir, muchas otras cosas las dejó incompletas y pues los acomodó de la mejor manera que pudo y decidió publicarlos bajo el título Esquema de los tiempos futuros. Se supone que es un libro de profecías, es lo que va a ocurrir, se supone que del año 1929 hasta el año 2105. Entonces, pues aquí vienen descritas guerras, vienen descritas epidemias, viene un tipo de bancarrota moral, cultural, social. Entonces, pues ahí está, es un libro profético, no puedo decirlo de otra manera. No es que George Wells haya creído al pie de la letra lo que estaba escribiendo, no estoy diciendo que él de verdad era un profeta, que él de verdad tenía la habilidad de ver el futuro, no nada más por haber escrito La máquina del tiempo significaba que el tipo de veras viajaba por el tiempo, pero sí George Wells se trataba de un hombre que estaba muy despierto, que estaba consciente de todos los problemas sociales y culturales que estaban sucediendo en torno a él y en torno al mundo. Entonces él de alguna manera los interpretó a su manera y escribió lo que a su parecer es lo que iba a ocurrir. Una de las pocas cosas que encontré en internet con respecto a este libro es que aparentemente sí hay gente que lo considera un libro profético porque aquí describe el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De hecho describe a Hitler, a los nazis y toda la cosa. También describe grandes epidemias que van a terminar casi aniquilando a la humanidad. Hay que tomar en cuenta que este libro fue publicado en 1933, entonces todavía no estallaba la Segunda Guerra Mundial, pero también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos como que no estallaba todavía la guerra, pero sí estaba muy cerca de estallar. Entonces George Wells ya se imaginaba que iba a suceder a un tipo de catástrofe de tales proporciones. Hitler, aunque todavía no tenía tanta fama como lo tuvo durante la guerra mundial, ya tenía cierta fama, ya estaba teniendo cierto renombre. Entonces George Wells lo que hizo fue imaginarse lo que estaba a punto de suceder y lo interpretó a su manera, porque si bien George Wells escribe que estalla la Segunda Guerra Mundial, tampoco acierta en otras cosas, ¿no? Digo, aquí en el libro describe que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1940 y termina en 1950. Muchos podrían decir
pese a que no le atinó exactamente por completo, aún así es muy cercano, pero de nuevo, para el momento en el que George Wells estaba escribiendo este libro, no estaba muy lejana esa idea de que pudiera estallar un conflicto bélico mundial. Entonces, pues tampoco me parece muy impresionante que lo haya descrito así, ¿no? Porque tampoco se mete en tantos detalles para describir hacia qué rumbo se fue la guerra. De hecho, también aquí describe que hubo una epidemia que terminó casi aniquilando a la humanidad, y muchos podrían decir, bueno, es que pues aquí está describiendo el coronavirus, pero también no acierta por completo en eso, porque esta epidemia que se está describiendo Wells sucede, me parece que en los años 50 y 60, y esta epidemia consistía en que las personas sufrían algún tipo de fiebre que les hacía caminar sin rumbo. Entonces, ¿qué diablos? Eso era todo, y muchos podrían decirme, no, es que es una interpretación porque el coronavirus, cuando muchos estaban en la cuarentena, estaban desesperados por salir de sus casas y salir a pasear, entonces a lo mejor a eso se refería George Wells con salir sin rumbo, pero carajo, buscarle las interpretaciones a ciertas cosas proféticas son muy convenencieras, aunque no le atinen a los tiempos, aunque no le atinen a ciertos nombres, aunque no le atinen a ciertos lugares. De todos modos va a haber gente que digan se aproximó, o hay que interpretarlo, o hay que buscarle, leerle entre líneas o algo así. Entonces, pues sí es muy convenenciero ese aspecto. Entonces, pues hay muchas cosas que sí me recuerdan a ciertos sucesos históricos que terminaron sucediendo después, durante los 60, durante los 70, durante los 80, pero hay muchísimas cosas que de plano no ocurrieron de esa manera, o que simplemente no ocurrieron, y muchos me podrían decir que bueno, es que las profecías no tienen que suceder al pie de la letra, a veces no aciertan, y pues qué conveniente, ¿no? Que no siempre tengan que acertar. Aún así no estoy diciendo que esté mal este libro, es bastante entretenido, es bastante interesante. Hoy en día tal vez ya se siente un poco anticuado, porque a fin de cuentas mucho de lo que está describiendo que sucedió en los 50 y en los 60 pues finalmente no ocurrió y está muy alejado, pero es una buena manera de ver qué es lo que hubiera pasado en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que esta, en vez de haber sido un libro profético, hubiera sido un libro que sucedió en algún tipo de otra realidad, en otra dimensión o algo así, si ciertos sucesos históricos hubieran tomado otro rumbo, porque santo cielo, o sea, de plano aquí pone que Aldous Huxley vive hasta el año 2004. Carajo, el tipo sí se aventó una buena vida, ¿no? Entonces, demonios. Ya desafortunadamente las últimas páginas es lo que me parece más interesante, ya las últimas páginas del último capítulo, y hay que tomar en cuenta que George Wells escribió La Guerra de los Mundos, escribió La Isla del Doctor Moreau, escribió El Hombre Invisible, escribió La Máquina del Tiempo. Entonces me hubiera gustado que su esquema de los tiempos futuros hubiera sido algo más alocado, algo más fantasioso, algo más locochón, que hubiera dado rienda suelta a su imaginación y se hubiera puesto muy loco describiendo un montón de patrañas futuristas que hubieran sido algo absurdas y también hubieran sido muy divertidas y más entretenidas de leer. Aquí pues es como leer una historia que no es correcta o algo por el estilo, no estoy muy seguro de cómo describirlo. A fin de cuentas, pues Wells dice es que el doctor Philip Raven lo soñó y él lo escribió, y muchas cosas sí han ocurrido y cosas no. Digo, aquí sus profecías empiezan a partir del año 1929, entonces también fue muy conveniente haber puesto cosas que ya habían sucedido antes de que fuera publicado el libro por primera vez. Yo lo tengo en esta edición, esta es una edición de 1949, entonces ya es muy viejo el libro, y por lo mismo de que ya está muy viejo, hace que me atrape más esa atmósfera profética que trata de describirnos aquí Herbert George Wells. Tiene muchas cosas que sí se prestarían a que pudieran ocurrir, pero también tienen otras que como que son chaquetas mentales, porque al final Herbert George Wells era un hombre que creía más bien en las utopías que en un futuro distópico. Entonces, pues caray, tiene ciertas observaciones sociales muy profundas, pero otras se sienten como que nada más están al aire. No sé, supongo que depende de cada quien. Si eres una persona que cree en las profecías, que te gustan las profecías y que te entretienen todos esos videos de las profecías, porque a mí me entretienen los videos de las profecías, me gustan las profecías, pero no creo en ellas. Entonces, pues se me hizo interesante leer este libro, pero
tampoco me envolví por completo en su lectura. Yo creo que una persona que sí cree en las profecías, que de verdad cree que hay gente que puede ver el futuro, entonces yo creo que ese tipo de personas van a disfrutar muchísimo este libro, porque caray, las profecías aquí abarcan hasta el año 2105, entonces tienen un buen rato para estar diciendo esto podría pasar, aguas, ¿no? Se me hace que lo que estoy leyendo es neto. Algo curioso es que aquí menciona ligeramente a las feministas, no sé, me parece muy gracioso. A ver, si encuentro la página. No lo tomen a mal, aquí bien escrito, fue algo que escribió George Wells. Dice, una minoría de mujeres agresivas y descontentas luchó por tener participación en la cosa pública e infligió el voto a una mayoría indiferente, pero en eso terminó su conquista. Fuera de la vindicación sexual, en aquel tiempo las mujeres tenían muy poco que contribuir a la solución de los problemas del mundo y la verdad es que no contribuyeron en nada. Pues ahí lo tienen, ya mejor párenle a su desmadre, a final de cuentas no van a contribuir a nada. Carajo. Con respecto a estas ondas de las profecías, pues también ya se ha dado con otros autores que han escrito libros de ciencia ficción, ya le pasó a Julio Verne, ya le pasó a las obras de Leonardo da Vinci, que inclusive decían que eran hombres que tenían una visión muy adelantada de su época, pero simplemente eran personas muy imaginativas que supieron interpretar los hechos de su época y llevarlos a ciertos pasos más a futuro y de alguna manera pues su interpretación de lo que podría ocurrir en tiempos futuros fue admirablemente acertada. ¿Eso significa que pudieron ver el futuro? Pues no, significa que pudieron interpretar la tecnología que tenían en su momento y poder imaginarla al siguiente nivel de una manera niveladamente realista. Y pues carajo, con esto de las profecías no solamente ya le ha pasado a los libros, santo cielo, le está pasando a los Simpson. Dicen que la caricatura de los Simpson es profética porque de repente sucede alguna patraña parecida a algún capítulo y pues ya también le pasó a Steve Jackson, el creador del juego de Illuminati, The Game of Conspiracy, ¿no? Que también varias de sus cartas en este juego de rol pues también están peligrosamente acertadas al ataque terrorista de las Torres Gemelas y al Pentágono en llamas y cosas así. Entonces, pues no significa que este tipo de personas puedan ver el futuro, no significa que hay un plan, hay una gran conspiración que está moviendo hilos invisibles que no podemos ver, simplemente es gente muy inteligente que sabe interpretar el momento en el que están viviendo y lo llevan al siguiente nivel. Y es por eso que muchas personas dicen que las profecías son acertadas, pero que no lo son 100%. Algo que un escritor diga esto podría ocurrir no tiene por qué ir al pie de la letra. Es simple literatura, es simple ficción, es una simple historia. No se dejen llevar tampoco por este tipo de ondas proféticas, porque también por eso mucha gente se aprovecha de la incredulidad de muchas personas y pues le sacan su dinero, gandallas. Entonces ya lo saben, si les gustan estas ondas, consúmanlas, pero también pongan ciertos límites. No se crean todas estas cosas al pie de la letra. No vean Los Simpson y piensen que lo que nos están mostrando en las caricaturas de Los Simpson va a pasar. No lean Esquema de los Tiempos Futuros y se espanten y piensen que es lo que va a pasar. No se pongan a jugar el juego de Illuminati y se espanten y sientan que lo que viene en estas tarjetas es lo que va a pasar. Recuerden que pues no está nada escrito y si de verdad está algo escrito y al final de cuentas llegan a suceder todas estas ondas, pues entonces hasta ese momento me callaré la boca.